Buenas noches, hermanos. En mi caso, espero que estén todos bien. Desde acá les mando un gran abrazo. Los extrañamos. Nosotros y mi familia siempre pensamos en ustedes y en las necesidades que deben tener los hermanos. En este tiempo nos ha tocado un tiempo de estar a la distancia, pero muy unidos en la oración, en el pensamiento de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar fortalecidos y escudriñando las Escrituras. Vamos a ir a lo que nos interesa en esta noche, que es el estudio bíblico de 2 Corintios, capítulo 10, versículos 15 al 18. Vamos a leerlo si me acompañan. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Así anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hasta aquí el versículo 18 inclusive. Bueno, esto viene a continuación de los versículos anteriores, pero vamos a ir tratando de leer y de interpretar lo que nos quiso decir aquí el apóstol Pablo. El versículo 15 dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, hasta la primer coma. Dice, no nos gloriamos desmedidamente. Cuando se habla de algo que es desmedido, es que no está dentro de una cierta medida. Puede ser para más o para menos, pero en este caso creo que es para más. En trabajos ajenos. Quería decir, yo me glorío solamente en el trabajo que yo he hecho. Y era mucho el trabajo que Pablo había hecho con respecto a los corintios. Él había formado la iglesia desde cero, la había fundado, había convertido a los hermanos que estaban allí, a muchos lo había bautizado, había dejado una buena doctrina, una sana doctrina, y luego de 1 año y medio se había seguido para hacer otras misiones y le escribía estas cartas. Vamos a ver que esto es a continuación de lo anterior, donde dice el 13, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, al permitirnos llegar también hasta vosotros. ¿Vieron que yo le decía esta palabra desmedidamente? Bueno, la medida es la medida la cual Dios da. Dios pone una regla, un patrón, en el cual cada uno de nosotros tiene que trabajar en un ámbito, en una esfera, sabe decir algunos comentarios. El apóstol Pablo en ese momento, su esfera era Corinto, y después que él dejó la obra, muchos vinieron y trataron de adueñarse de esa iglesia, con distintas doctrinas, tratando de apartar a los hermanos, mayormente los judaizantes. Cada uno venía con una diferente doctrina, inclusive sin darle la preponderancia a Cristo. Dice el 15 todavía, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, porque otros sí lo hacían, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Esto es lo que todo líder, buen líder, quiere que pase con sus hermanos, que crezcan en la fe, y que crezcan de tal manera que la visión sea mucho mejor de la que están teniendo ahora. El versículo 16 dice, así anunciáramos
el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Lo que estaba preparado seguramente el Señor lo ha preparado, y lo ha preparado para nosotros, para extender su obra. Pablo estaba pensando en lugares mucho más alejados, como ser Italia, España, Grecia, y con el trabajo que daba ir a lugares tan alejados y tan llenos de peligro, pero siempre con la esperanza de llevarles el Evangelio a otros que no habían escuchado. Vamos a ver en Romanos 15, 20, 21, dice: de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Qué amor para los inconversos, los que nunca habían escuchado el Evangelio. Esforzarse por la obra del Señor. Y esto tendría que ser uno de nuestras leyes de oro: ir donde se necesita, buscando siempre no trabajar en los lugares que más se necesita, esforzarse para llevar la palabra de Dios, que no es poca cosa. Seguramente la paga es mucho mejor que cualquier otro trabajo. El versículo 23 y 24 también de Romanos 15 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá por vosotros, una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. Él no se olvidaba de los hermanos a los cuales se había predicado, pero también quería abrir obras nuevas en las cuales edificar nuevas iglesias. Pero ahí ya no iban a poder decir, en ningún momento iban a poder decir que él se había apropiado de la obra ajena, porque eran obras que recién se iniciaban, todas con su trabajo. El versículo 17 dice: pero el que se gloría, gloríese en el Señor. Y no nos debemos gloriar en otra cosa que no sea en el Señor, en la obra que el Señor hace en nosotros y en las vidas de los que se han convertido. Esto viene de un versículo del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 9, 24. Dice: mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Es algo muy bonito el entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Yo que hago misericordia, hice juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Buscar la sabiduría de Dios y vivir de acuerdo a su palabra. El 18, para terminar, dice una palabra que es aprobado. Es una palabra muy fuerte para nosotros, porque el estar aprobado delante de Dios no es lo mismo que estar aprobado delante de los hombres. Algunos buscan ser aprobados para tener la amistad de las personas. En cambio, el único que puede dar la aprobación en la obra de Dios es Dios mismo. Terminamos con el versículo 18. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Qué feo es escuchar a veces a algunos que dicen: porque yo hago tal cosa, yo esto, yo el otro. Buscan con su propio trabajo
estar siendo aprobados y no buscando la aprobación de Dios. También en 1 Corintios 11:19 nos dice un versículo que es muy interesante. Dice: es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se ponga de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando hay ciertas diferencias, divisiones, el que es espiritual sabe reconocer quién es el de Dios, quién es el que está en las manos de Dios y quién no. No tengo que buscar la aprobación de los hombres, sino la del Señor. Como dice en 2 Timoteo 2:15, presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Es la mejor manera de ir delante de la presencia del Señor. Esto les quería compartir, hermanos. Hasta aquí llega la meditación de 2 Corintios 15. Gracias, hermanos, por dejarme compartir lo que yo pensaba acerca de estos versículos. Les mando un fuerte abrazo y los quiero en el Señor. Daniel.